Qué bueno verles a ustedes. Quiero decirles algo, son parte de nuestro sueño, una respuesta de nuestra oración. Hemos estado orando y trabajando y ustedes han llegado. Y quiero decirles algo, no tienen ninguna idea de todo lo que Dios va a hacer con ustedes. A veces quiero ponerme en su lugar. ¿Sabes qué? De pensar, ¿qué estás pensando? ¿Has llegado? ¿Cómo son las cosas? Y me acuerdo el primer año cuando yo llegué a la facultad para estudiar la Biblia. Y quiero decirles algo muy importante. Quiero que entiendan algo fundamental. Por ahí nos miran a nosotros, los directores y algunos de nosotros, y van pensando, qué tremendo, qué grande. Quiero decirles algo, somos personas muy comunes. Personas que hemos llegado a conocer a Cristo como ustedes. Personas que han caminado por un camino y hemos visto que Dios ha tomado nuestro poco para hacer mucho. Cuando yo llegué a la facultad, porque yo no vengo de un hogar cristiano, mi padre era borracho, alcohólico, vivió y murió así. Yo salí de casa y salí para estudiar y ¿sabe qué? No tenía mucho. Pero estaba esperando que Dios haga una tremenda cosa. Y cuando pisé el lugar donde iba a estudiar, ¿sabe cuánto tenía? 25 centavos. Algunos dicen, bueno, yo soy así. Bueno, pero quiero decirles, 25 centavos. Y yo decía, Dios, me has mandado aquí, me estás dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y yo quiero ver todo lo que tienes para mí. Y quiero decirles algo, Dios es fiel. Y proveyó para mí en todos los estudios y terminé sin ninguna deuda. Dios cubrió todo. Y estamos orando por ustedes. Sabemos que las luchas que van a tener, pero sabemos que estamos al lado de la victoria y Dios tiene grandes cosas. En esta noche quiero hablarles de esas nuevas oportunidades, nuevo comienzo. Y quiero que entiendan algo que van a escuchar mucho de mí en esta noche. Que en Cristo Jesús tenéis mucho más que te puedes imaginar. Y vamos a hablar de los muchos más que hay en Cristo Jesús. Los mucho más que hay en Cristo Jesús. Pero para comenzar, yo quiero hacerte algunas preguntas. Fíjate, en primer lugar, ¿quién sos? ¿Qué concepto tenéis de ti mismo? ¿Quién sos? Yo me acuerdo que llegué a la facultad y tenía un concepto muy bajo y yo decía, no sé cómo voy a llegar, cómo voy a ser, pero ¿quién sos? El concepto de ti mismo, sumamente importante. Y después, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Has llegado aquí? Ya te dije, yo tenía 25 centavos, pero una tremenda esperanza en Cristo. ¿Quién sos? ¿Qué tenés? Y la otra cosa es así. ¿A dónde querés llegar? En esta noche vas a ver quién sos, qué tenés y dónde vas a llegar, porque hay mucho más en Cristo Jesús. Y para comenzar nuestro mensaje en esta noche, vamos a hacer una lectura bíblica. Y vamos a ponernos todos de pie, tomen su Biblia, a ver las Biblias, levanta la Biblia en alto, a ver, todos que tienen su Biblia. Estás en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, vamos a estudiar este libro, todos de pie. Y vamos a hacer una lectura bíblica en esta noche. Y Ale Noesh nos va a dirigir en la lectura. Vamos a leer de Romanos capítulo 5. Siguen en su Biblia y Él nos va a guiar en la lectura bíblica. Y escúchame, escuchar la palabra de Dios. Dios está por hablar, escúchalo bien. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, vamos a orar. Y ahí donde estamos sentados, parados, Dios te quiere mostrar quién sos, qué tenés y a dónde vas y qué tenés en Cristo Jesús mucho más. Y te invito ahora a que pares por un momento y que digas sencillamente: Dios, habla mi corazón. Yo quiero ver todo lo que tienes para mí, el mucho más para mí. Entonces, en este momento, para por orar. Querido Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de la palabra tuya, profundamente en el corazón de cada alumno, cada miembro del equipo, cada persona aquí, para que veamos lo mucho más que tenemos en Cristo Jesús. Háblanos pues en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento. El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto. El evangelio había llegado al centro de todo lo que era el imperio romano, la tremenda ciudad de Roma. Pablo, escuchando de ese pequeño grupo, una pequeña iglesia, en medio de todo lo que era ese tremendo imperio, fue guiado por el Espíritu Santo para hablarles y para escribirles esta carta. Claro, ellos rodeados por una tremenda civilización pagana, en medio de todo lo que era ese imperio, estaban pensando que eran muy chicos. ¿Qué esperanza había para ellos? ¿Qué eran ellos? ¿Qué tenían ellos? ¿A qué lugar iban a llegar? Entonces Pablo, guiado por el Espíritu, mandó esta carta. Algunos han dicho así, de esta carta a los romanos, que es la carta magna de la enseñanza cristiana. Otro ha dicho así, que los Romanos es el evangelio para los creyentes, porque nos va explicando todo lo que tenemos en Cristo Jesús.
Y él iba escribiendo, mostrando cómo era el mundo, cómo era el pecado, cómo había llegado ese pecado, cómo el hombre estaba bajo la condenación y cómo el hombre por su propio esfuerzo no podía llegar a librarse de esa condenación y esa culpabilidad de pecado. Le quería mostrar que era sencillamente por la fe en Cristo Jesús, pues para que ellos entendiesen mejor. Él sacó del pasado el ejemplo de lo que era el padre de la fe, Abraham, y mostró en ese capítulo 4 de esta carta a los Romanos cómo Abraham había llegado a Dios por medio de la fe sin las obras, y que aún cuando Abraham llegó todavía no estaba la ley de Moisés, pero él llegó por la fe, era el padre de la fe. Y cuando llegamos a este capítulo 5, él quiere enfatizar, quiere sellar su corazón, toda la riqueza que tenían en Cristo Jesús, que no tenían que andar así como pobres, no tenían que andar así como mendigos ante este mundo, porque en Cristo Jesús tenían mucho más. Entonces les manda este capítulo. ¿Sabe lo que pasa en este capítulo? Vamos paseando de un círculo de la civilización a otro círculo de la civilización para mostrarnos qué es el mucho más en Cristo Jesús. Han escuchado la lectura, pero en una pequeña observación vamos a ver los mucho más, cómo él va a utilizar esta frase. Por ejemplo, fíjense conmigo que en el versículo 9 comienza así: pues mucho más. En el versículo 10, al terminar casi, dice mucho más. Después, llegando al versículo 15, él dice abundaron mucho más. Versículo 17, él dice mucho más. Y el versículo 20, él va a utilizar un término aquí que va a explotar la mente de ellos en cuanto a esto mucho más. Dice, sobreabundó la gracia, mucho más. Pues, ¿cómo es ese viaje? ¿Qué es lo que tenés? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, llegando a la facultad, de una casa de un alcohólico. No tenía una trayectoria evangélica. Me sentía muy chico, pero Dios me impactó de lo que yo tenía en Cristo. Y Dios quiere hacer lo mismo con cada persona aquí. A propósito, no es así que vivimos nosotros vidas pobres, cuando está apilado sobre nosotros toda la riqueza que hay en Cristo Jesús. Entonces vamos a tomar un pequeño viaje en este capítulo 5, en distintos círculos de la civilización, para ver el mucho más. En primer lugar, observen así en estos beneficios cuánto tenemos. Vamos a ir a los tribunales. Aquí tenemos con nosotros un gran amigo mío, un gran abogado, ha estado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Él sabe de los tribunales. Pero Pablo nos va a llevar a los tribunales y va a decir ante estos tribunales, tenés mucho más en Cristo Jesús. Y para mostrarlo, él va a utilizar un término. Observen, justificación. Versículos 1 y 2 de este capítulo 5. Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paren ahí. Justificados pues. La justificación nos da esa paz con Dios. Y lo que el texto está diciendo, por causa de la justificación, tenés esa paz con Dios. ¿Y qué más? Hay que practicar la paz con Dios. Justificación, un término de los tribunales. Aquí viene un acusado, se pone ante el juez. Hay uno que dice, culpable, culpable, culpable. Ha hecho tal y tal cosa. Pero se para ahí
su abogado defensor. Y dice así sencillamente: señores, su culpa ha sido cubierta ahí. Así que la justificación dice así, que Dios, por causa de lo que ha hecho otro, le declara justo. Es un término legal. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Porque vivimos con nosotros mismos. Nos sentimos, yo no soy justo. Sé lo que pienso, sé lo que hago, sé lo que era mi vida. Y nos olvidamos de nuestro abogado defensor que pagó la cuenta y dijo así: juez, está cubierto. Y el juez ahí en el tribunal dice: le declaro justo. Juan el amado, para ayudarnos a entender este concepto más, observen lo que él dijo en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, y aquí me encanta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Observen, hay abogados y abogados. Algunos abogados harían cualquier cosa para que su cliente salga en libertad, y aún jugando con la misma verdad. Pero aquí, ¿sabe lo que está diciendo? Que nuestro abogado es el abogado justo. Y Dios dice, el Padre, le veo a mi Hijo, el justo, y Él no tiene mancha. Y porque lo que Él hizo por ti es por medio de la fe, la recibes por la fe, te declaro justo totalmente. Miren aquí, mucho más en Cristo Jesús. La ley no te puede declarar justo. La religión no te puede declarar justo. Tu comportamiento no te puede declarar justo. Pero por medio de este término legal ante los tribunales, Dios está diciéndote: tú eres justo, declarado. No en forma parcial, pero en forma total. Sale del tribunal aquel acusado. Antes le habían clamado culpable, culpable, culpable. Él sale y dice: sin culpa, sin culpa, sin culpa, mucho más en Cristo. Mucho más. ¿Sabe lo que sos? Sos un justo en Cristo Jesús, mucho más, porque Dios te declaró justo. Oh, qué bárbaro. Sale ese hombre del tribunal, saca el pecho y dice: nadie me puede colocar la culpa, porque mi culpa le llevó declarado justo. ¡Qué bárbaro! Pablo, me siento mejor. Sí, el Estado romano, con sus jueces corruptos, muchas veces llevando a nuestros hermanos al Coliseo, ante los leones, diciendo que eran culpables. Yo puedo ir a cualquier Coliseo bajo cualquier acusación humana y puedo decir: soy justo porque Dios me declaró justo, mucho más. Amén. Pero José, yo quiero que los alumnos y todos entiendan lo que tienen mucho más. No solamente tienen la justificación, tienen en segundo lugar la redención. La redención. ¿Ves? La redención nos da el pago completo. Y este término
nos lleva al mercado. Este término es un término de comercio. Nos lleva al mercado. Algunos años atrás, estaba preparando para llevar un tour en los viajes de Pablo. Y estaba con un gran amigo, era uno de esos locos de Dios que me encanta, Tom Maharis. Estuvimos solos allí en Atenas, preparando todo lo que era el tour. Y el dueño de la compañía de turismo nos llamó y dice, les voy a invitar a una cena. Bárbaro. Pero dice, les voy a llevar a un lugar muy especial. Bárbaro. Les voy a llevar a un restaurante muy especial. Bárbaro. Y ahí, Tom Maharis, quien es griego, que nació en Tesalónica, dijo, ¿cómo se llama aquel restaurante? Dice, se llama Dionisio. Y Tom Maharis dice, Dionisio. Yo he oído de Dionisio allí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Fuimos ahí. Ahora quiero decirles, era una noche espectacular. No era algo de una noche caliente ni frío, sensacional de la primavera. Un cielo despejado. Nos sentamos, ponete ahí conmigo. Nos sentamos aquí en el restaurante Dionisio. Ante nosotros estaba algo espectacular. El Acrópolis, el Partenón. ¿Y sabe lo que hicieron? Hicieron con un juego de luces y música. Entonces comiendo ahí, ante nosotros un espectáculo. Ahí estamos, en el restaurante Dionisio. Ante nosotros el Partenón, lo que era Acrópolis, con luces, con música. Y a nuestra izquierda había otra cosa. Estaba allí el mercado, el Agora. Y entonces sentado allí, yo hablé a nuestro amigo, el dueño de la compañía de seguro, y su nombre era Pablo. Entonces yo digo, Pablo, seguro, tú eres griego, sabes que siendo dueño de una compañía de turismo, sabes que estaba aquí otro Pablo. Me dijo, sí. Y yo dije, estaba justamente ahí. Estaba en él, y yo le dije así, en griego, el Agora. Dice, sí. Y yo dije, Pablo, ¿sabes por qué él estaba allí? Porque él había recibido algo. Me dijo, ¿qué? Y yo le dije la palabra en griego. Él había experimentado el exagorazo, que es la palabra para redención. El exagorazo es agora, mercado, ex, fuera. El pago que se hace comprando un esclavo, sacándole del mercado. Un pago completo que le saca el esclavo del mercado de esclavos y le deja en libertad para siempre. Y yo dije, él estuvo ahí porque había experimentado el exagorazo, la redención. Y justamente estaba al lado mío Tom Maharis y dice, sí. Yo dije, Tom Maharis es de Tesalónica. Decile, Tom, ¿cómo recibiste y cómo experimentaste el exagorazo? Y ahí habló de cómo él había llegado a conocer a Cristo. Nos dimos vuelta y el dueño de la compañía de turismo estaba llorando y estaba diciendo, ¿es decir, hubo un pago por mí? Sí. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? ¡No importa! Sí. Muchos de ustedes ahí en Roma, en la iglesia, son esclavos. Porque Dios
fue a ese mercado de esclavos y pagó el único precio para sacarte de ese mercado, el precio de su sangre, y te sacó del mercado para darte libertad, el exagorazo, redención, mucho más. Y ellos dijeron, bárbaro, bárbaro. Sacaron el pecho. Dijeron, somos mucho más. Tenemos la justificación. Dios nos declaró justo, pero mucho más. Tenemos la redención. Dios nos sacó del mercado de esclavitud. Más adelante en esta carta a los hermanos, Pablo va a aplicar esa verdad a ellos y les va a decir que tienen miembros en el cuerpo y esos miembros pueden ser, observen, siervos, esclavos del pecado o esclavos del bien. Exagorazo. Mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, Pablo, estoy exhausto. No, hay otra cosa. ¿Qué hay, Pablo? Oh, algo muy importante. No solamente tenéis la justificación y la redención, tenéis la reconciliación. Y ahora salimos de ese mercado y vamos a un campo. Vamos a un campo de batalla. Y hay enemigos en ese campo. Y están enfrentados. Y ahí es el cuadro que vemos en este texto. Observen versículos 11 y 12. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Cristo Jesús, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Reconciliación. Aquí, ¿qué tenemos? Una nueva posición. Una nueva posición. En otra gira que yo hice por Grecia y por después Asia Menor, llevaba un grupo de jóvenes mayores, todos europeos, como 35. Y cuando vas a Grecia tenés que entender algo, tal como Israel. Estás obligado a tener un guía del Estado, un guía. Y obviamente el guía ahí era un guía griego, un hombre muy instruido. Este hombre muy instruido tenía 2 doctorados. Doctorados en la cultura griega, el lenguaje griego. Era profesor en 2 facultades de mucho prestigio en Estados Unidos, Brown y Yale. Entonces llegamos a este mismo sitio, voy explicando del mensaje de Pablo allí, en Hechos capítulo 17, y él quedó al lado, escuchando. Terminé yo la predicación, la presentación. Melba estaba ahí y él me dijo, yo he estado con muchos. Es la primera vez que estoy entendiendo algo. Me estás instruyendo en algo. Yo dije, gracias, pero yo quiero que tú me instruyes en algo. Porque sos profesor del lenguaje griego. Tengo una pregunta para ti. Realmente la pregunta mía era un gancho. Yo dije, hay 2 palabras en el griego que hablan de cambio. Está la palabra metanoia. La palabra ahí que tenemos para arrepentimiento, muchachos.
arrepentimiento, metanoia. Y después tenemos la palabra reconciliación, catalazo. Entonces yo dije a este hombre, yo necesito ayuda. ¿No es cierto que tanto metanoia, arrepentimiento, reconciliación, catalazo, que ambos significan cambio? Me dijo, claro. Me dice, ¿qué es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay? Paró, miró, y me dijo así, nunca lo he pensado. Yo dije, yo tengo una idea. Me dijo, bárbaro, decime cuál es tu idea. Yo dije, ¿no es cierto que metanoia habla de un cambio de pensar? Tu forma de pensar. Y catalazo está hablando de un cambio de posición. Me dijo, nunca lo he pensado. Yo dije, otra cosa. ¿Tú sabes que tenés que tener metanoia para tener catalazo? Me dijo, nunca lo pensé. Sí. Según la Biblia, tenés que tener un cambio en tu forma de pensar hacia esa persona, Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que es el Salvador. Y un cambio en tu mente en cuanto a lo que eres tú, en cuanto a tu pecado. Pero catalazo habla de un cambio de posición. Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Me miró y me dijo, sí. Yo dije, nacimos así, enemigos con Dios, enemistados con Dios. Y Dios tiene que cambiar nuestra posición. Me dijo, qué bárbaro. Y yo le dije, Juan, ¿en tu vida una vez has tenido metanoia y catalazo? Y él me dijo, creo que no. Yo dije, yo sí. Y me dijo, ¿pero cómo fue? Por la fe en Cristo Jesús. Llegué a un momento en mi vida que entendí que era un pecador, que era un enemigo de Dios. Y que Dios, por medio de la fe, hizo un cambio en mi forma de pensar. Y después me cambió la posición. Y yo dije, Juan, no soy más enemigo de Dios. Soy amigo de Dios. Me dijo, qué bárbaro. Pablo dice, mucho más. Mucho más. Tenéis la reconciliación. No sos más enemigo de Dios. Sos amigo de Dios. Mucho más. ¡Qué bárbaro! Yo puedo ser amigo con Dios por la obra de Cristo Jesús que cambió mi posición. Gracias, Pablo. Mucho más. Bueno, Pablo, la verdad es que me sobrepasa todo esto. No sé cuánto puedo aguantar. Bueno, pero chicos, quédate quieto. Solo tengo 2 más. Bueno, ¿qué son? Pues te voy a llevar a otro lugar. Te voy a llevar a un estadio, te voy a llevar a un estudio de contabilidad. ¿Por qué un estudio de contabilidad? Porque yo te voy a hablar de la imputación. ¿Imputación? Sí, José, fíjate lo que dice el versículo 13. Bueno, ¿qué dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Pero cómo es este término? Pues la imputación me da perdón y perfección. Es un término de contabilidad que Dios, por la obra de Cristo, tomó todo mi pecado y lo puso sobre Cristo. Y tomó toda la justicia de Cristo y la colocó a mi cuenta.
Pablo, ¿no hablaste eso a la iglesia de Corinto? Sí, pero ¿dónde? No dijiste, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Sí. Ah, es así, José, estás agarrando el concepto. Pero José, quizás vas a entender más por una pequeña carta que yo mandé a un amigo que tenía un conflicto con un ex siervo de él, que llegó a conocer a Cristo cuando yo estaba en la cárcel. Yo le mandé una carta. Yo quería que él entendiese lo que era la imputación. Bueno, perfecto, Pablo. ¿Dónde es? Filemón. Filemón, versículos 18 y 19, observen. Y si en algo te dañó, este ser Onésimo, te dañó Filemón, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi mano. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. Cristo dijo así, Padre, yo le veo a José. Padre, Él tenía una cuenta contigo. Una cuenta contigo. Padre, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Y voy a escribir todo con mi sangre. Oh, qué bárbaro. Mucho más. Yo tengo toda la justicia de Cristo. Él tiene todo mi pecado. Mucho más. ¡Qué bárbaro! Me siento tremendo. ¿Puede haber más, Pablo? Sí, uno solo más. Pero lo que te voy a decir ahora, José, va a tomar todo lo que he dicho. La justificación, la redención, la reconciliación y la imputación. En una sola palabra. ¿Qué es, Pablo? La transformación. La transformación. Mira, para que entiendas bien, yo te voy a hablar de dos personas, José. Dos cabezas. Uno se llama Adán, otro se llama Cristo. José, tienes que entender que la primera cabeza, Adán, hizo reinar el pecado sobre el mundo. Pero, por el segundo, en este término gubernamental, entramos allí a un trono real y te vas a hacer sentar sobre el trono y vas a reinar en vida. ¡Qué bárbaro! Pero Pablo, estoy confundido. ¿Qué es, José? Reinar es el reino de David. No, José. Ese reino, no, José. Ese concepto de tener esa transformación total de que no más el pecado está reinando en tu vida. En la misma vida cristiana puedes reinar. Ah, qué bueno. Observen versículo 20. Y versículo 20 lo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
José, José, sabes lo que dice el texto, ¿no? La palabra es hiper. Hiperabundo. Mucho más. José, como en tu vida pasada, el pecado reinó en tu vida. Ahora, Cristo te va a dar un gobierno donde va a ser algo hiperabundante. No tenés que andar bajo más la esclavitud de pecado. Libre, tú me hiciste libre, Señor. Mucho más, José, mucho más. Gracias, Pablo. Hay una última palabra que me querés decir. Sí, mucho más, José. Mucho más con la justificación, mucho más con la redención, mucho más con la reconciliación, mucho más con la imputación, mucho más con la transformación. Pero José, te quiero dejar con una pregunta. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Todavía después de mucho más lo que yo te he dado, la justificación, la redención, la reconciliación, la imputación, la transformación ya llega. José, ¿cómo vas a vivir una vida tan pobre? José, tu vida vale mucho más que 25 centavos. Tenéis una riqueza sin fin. En mí mucho más. Entonces alzo la cabeza, camino en el mundo, abrazo la riqueza que tengo en Cristo y entiendo lo que está diciendo Pablo, que yo soy más que un vencedor en Cristo Jesús. No más voy a vivir como un pobre. Yo tengo una nueva oportunidad, vivir en la riqueza de Cristo. Y por la gracia que me dio todo, voy a abrazar esa libertad y vivir como si estuviera sobre un trono real en esta misma vida. Gracias, Pablo. Ahora entiendo que tengo mucho más en Cristo Jesús. Oremos. Señor, de una forma queremos decirte gracias, porque todas estas riquezas no vienen por nuestro esfuerzo, no vienen por nuestro mérito, vienen por la pura gracia tuya, Señor. Pero por esa pura gracia tuya, Señor, ayúdanos a no vivir más como mendigos y como pobres, sino como ricos en Cristo Jesús, disfrutando de esa riqueza con una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.